Jason Statham se disfraza de indigente para poner a prueba a la policía. Lo que sucede después es una locura. Jason Statham era conocido mundialmente por sus papeles heroicos en el cine. Astro consagrado, dueño de una fortuna considerable y admirado por millones de fans, parecía tenerlo todo. Sin embargo, algo lo perturbaba profundamente: la invisibilidad social de los menos favorecidos. Desde su lujosa cobertura en Nueva York, observaba por la ventana el contraste entre los relucientes rascacielos y las personas que vivían al margen de la sociedad. Una mañana de otoño, mientras tomaba su café y leía las noticias en su tablet, una noticia llamó su atención. Se trataba de un hombre en situación de calle que había sido injustamente expulsado del Central Park por guardias de seguridad privados, a pesar de tener todo el derecho de estar allí. El caso no tuvo gran repercusión. Era solo uno más entre tantos que ocurrían a diario. Jason dejó la taza sobre la mesa y comenzó a caminar por el apartamento, inquieto. Sus pasos resonaban en el piso de mármol mientras una idea empezaba a formarse en su mente. ¿Y si él, usando su influencia y recursos, pudiera hacer algo para cambiar esa realidad? Así nació el Proyecto Invisible, un experimento social audaz que cambiaría para siempre su vida y la de muchas otras personas. Jason convocó a una reunión con su equipo más cercano: Sandra Martínez, su asesora de prensa desde hacía más de una década; David Chen, especialista en caracterización que ya había trabajado con él en varias películas; y Rebecca Thompson, una reconocida documentalista. «Necesito que me ayuden a desaparecer», anunció Jason para asombro de todos los presentes. Sandra fue la primera en manifestarse. «Jason, ¿te has vuelto loco? Tenemos el estreno de tu nueva película en menos de 2 meses. Exactamente por eso. Necesito hacer esto ahora, antes de que empiece la promoción de la película», respondió él con una determinación que sus amigos conocían bien, la misma que lo había convertido en una de las mayores estrellas de Hollywood. Durante las semanas siguientes, el grupo trabajó meticulosamente en los preparativos. David creó un disfraz perfecto: prótesis faciales sutiles, lentes de contacto que cambiaban el color de sus ojos, una peluca que lo hacía completamente irreconocible. Rebecca desarrolló un sistema de microcámaras ocultas que permitirían documentar todo sin llamar la atención. El plan era simple en teoría, pero extremadamente arriesgado en la práctica. Jason asumiría la identidad de Jonathan Brooks, un hombre común que lo había perdido todo tras una serie de reveses en 1990. La vida. Pasaría una semana viviendo en las calles de Nueva York, documentando cómo la gente y las autoridades trataban a aquellos que consideraban invisibles. En la víspera de iniciar el experimento, Jason estaba en su vestidor, guardando sus objetos de valor en la caja fuerte. Sus dedos se detuvieron sobre un reloj antiguo, un regalo de su padre, entregado poco antes de su partida. «Mantén los pies en la tierra y la mirada en el cielo», eran sus últimas palabras. Jason sonrió al recordar, comprendiendo ahora, más que nunca, el significado de ese consejo. Sandra entró al cuarto sin tocar la puerta, como solía hacer en momentos de crisis. «Los tabloides están especulando sobre tu repentina desaparición. Dicen que estás en una clínica de rehabilitación en Suiza». «Perfecto», respondió Jason. «Eso nos dará la cobertura que necesitamos». Esa noche, mientras la ciudad bullía en su rutina habitual, Jason observaba el movimiento de la calle desde su balcón por última vez antes de iniciar su travesía. El frío viento otoñal soplaba entre los edificios, llevando consigo las luces y los sonidos de la ciudad que nunca duerme. En pocas horas, dejaría de ser Jason Statham, el astro del cine, para convertirse en Jonathan Brooks, uno más entre los miles de invisibles que vagan por las calles de Nueva York. Lo que él no sabía era que esa decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo su propia vida, sino que provocarían una verdadera revolución social. Su experimento acabaría exponiendo mucho más que el prejuicio contra los moradores de la calle. Revelaría las complejas redes de poder y privilegio que mantenían en movimiento las engranajes de la desigualdad. A la mañana siguiente, incluso
Antes de que saliera el sol, Jason inició su transformación. En un apartamento discreto alquilado especialmente para este propósito, David Chen trabajó durante horas aplicando las prótesis y el disfraz que transformarían al astro del cine en un hombre común. Mientras David aplicaba las últimas capas de caracterización, Rebecca colocaba las microcámaras ocultas en diferentes puntos de las ropas desgastadas que Jason usaría. El equipo era tan discreto que sería imposible detectarlo sin una revisión minuciosa. Sandra, por su parte, monitoreaba las redes sociales y los sitios de celebridades, alimentando los rumores sobre la supuesta internación de Jason en Suiza. «Recuerda», instruyó Rebecca ajustando una de las cámaras, «las baterías duran 72 horas. Necesitarás volver al punto de encuentro cada 3 días para que podamos cambiarlas». Jason apenas se reconocía en el espejo. Jonathan Brooks lo devolvía la mirada. Un hombre de mediana edad, con ojos marrones, diferentes a sus naturales azules, cabello canoso y desordenado, barba incipiente y una expresión cansada que parecía cargar el peso del mundo. Las ropas, cuidadosamente seleccionadas para parecer gastadas pero manteniendo aún cierta dignidad, completaban la transformación. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Sandra por última vez, su voz traicionando la preocupación que sentía. «Aún podemos cancelar todo». Jason ajustó la chaqueta desgastada y respondió con una sonrisa serena. «Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida». Antes de salir, Jason recibió las últimas instrucciones. Rebecca le explicó los códigos de emergencia, señales que podría usar en caso de necesitar ayuda inmediata. David le entregó una pequeña neceser con productos para el mantenimiento básico del disfraz. Finalmente, Sandra le dio un abrazo apretado y susurró: «Cuídate». Eran las 5 de la mañana cuando Jonathan Brooks emergió por primera vez en las calles de Nueva York. El aire frío de la madrugada lo recibió con una ráfaga cortante, muy diferente a la calidez de su cobertura. Empezó a caminar sin rumbo fijo, observando cómo la ciudad despertaba. Las primeras horas fueron un choque de realidad. Las personas se apartaban de él automáticamente en las aceras, como si fuera un obstáculo inconveniente en su camino. Algunos apretaban sus bolsos al pasar junto a él, otros cruzaban la calle al verlo acercarse. Era como si una burbuja invisible lo rodeara, manteniéndolo aislado del resto del mundo. Hacia el mediodía, Jonathan se encontró con un grupo de personas en situación similar a la que él fingía vivir. Entre ellos estaba María, una señora de unos 60 años que, al percatarse de su aparente desamparo, le ofreció la mitad de su sándwich. «¿Primera vez en la calle?», preguntó ella con una sonrisa amable que contrastaba con su ropa desgastada. «¿Tan obvio es?», respondió Jonathan, aceptando el sándwich con gratitud. María se rió suavemente. «¿Aún tienes esa mirada de quien no cree que está aquí? Pasará, ¿o no?». Algunos de nosotros nunca nos acostumbramos realmente. Durante la tarde, Jonathan conoció a más personas del grupo de María. Estaba Juan, un ex profesor universitario que lo perdió todo tras una crisis financiera. Pedro, un joven artista callejero que sobrevivía haciendo retratos de turistas. Y Ana, una enfermera que, tras un turbulento divorcio, terminó en las calles. Cada historia que escuchaba era como un puñetazo en el estómago. Personas que habían llevado vidas normales, con carreras y familias, hasta que una serie de circunstancias los condujo a esa situación. Lo más impactante era la solidaridad entre ellos, cómo compartían lo poco que tenían y cuidaban los unos de los otros. Al caer la noche, María le mostró a Jonathan un lugar seguro para dormir, una zona protegida, cerca de una iglesia. «El párroco de aquí es uno de los pocos que no nos expulsa», explicó ella. «Pero necesitamos salir antes de las 6 de la mañana, cuando comienzan las misas». Recostado en su saco de dormir, observando las estrellas apenas visibles entre los rascacielos, Jason pensaba en lo surrealista que parecía su vida de astro en ese momento. Allí, en ese instante, ya no era el famoso actor, el galán de la pantalla, el millonario. Era simplemente Jonathan, otro rostro anónimo en las calles de Nueva York,
Lo que él no imaginaba era que su experimento estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Al día siguiente, un encuentro casual cambiaría completamente el curso de su investigación, llevándolo a descubrir una trama mucho mayor que la simple discriminación social que pretendía documentar. El segundo día de Jason como Jonathan, Brooks comenzó con un descubrimiento inquietante. Mientras caminaba por el Central Park con María y su grupo, observó un movimiento sospechoso. Funcionarios del ayuntamiento, acompañados de guardias de seguridad privados, abordaban a las personas en situación de calle de forma agresiva, exigiendo que abandonaran el lugar. «Siempre es así», susurró María arrastrando a Jonathan hacia un banco más apartado. «Aparecen cada vez que hay algún evento importante en el parque. Quieren ocultarnos, como si fuéramos basura que debe ser barrida debajo de la alfombra». Jonathan se percató de que uno de los guardias lo observaba con especial interés. Era un hombre alto, de hombros anchos, que se presentó como Richard Martínez. Su mirada era una mezcla de desprecio y sospecha. «Documentos», exigió Martínez acercándose al banco donde estaban sentados Jonathan y María. Jonathan entregó la identidad falsa que David había preparado. Martínez examinó el documento con una atención excesiva, como si buscara algo en particular. «Jonathan Brooks», leyó en voz alta. «Nunca te había visto por aquí antes. Nueva York es una ciudad grande», respondió Jonathan, manteniendo la calma que años de actuación le habían proporcionado. Mientras tanto, Sandra monitoreaba todo desde la furgoneta de vigilancia estacionada a unas cuadras de allí. A través de las microcámaras, percibía que algo andaba mal. Martínez parecía especialmente interesado en Jonathan, de una forma que iba más allá del procedimiento normal. El guardia formuló algunas preguntas más y finalmente se alejó, no sin antes lanzar una última mirada desconfiada. Tan pronto como estuvo lo suficientemente lejos, María tomó el brazo de Jonathan. «Ten cuidado con él», advirtió. «Martínez no es un simple guardia. Trabaja para Horizon Development». «¿Qué es Horizon Development?», preguntó Jonathan, genuinamente intrigado. María miró a su alrededor antes de responder en voz baja. «Una inmobiliaria. Están comprando varios terrenos alrededor del parque. Incluso...» vaciló por un momento. «Incluso la iglesia que nos acoge». La información golpeó a Jason como un rayo. Su investigación sobre la discriminación social acababa de adquirir una nueva dimensión. Había algo mucho mayor ocurriendo allí, algo que involucraba dinero, poder y especulación inmobiliaria. Esa tarde, mientras el grupo se dispersaba en busca de comida, Jonathan aprovechó para investigar más. Descubrió que Horizon Development había comprado diversos inmuebles en la región en los últimos meses, siempre siguiendo el mismo patrón. Primero, presionaban para desalojar a las personas en situación de calle de la zona, y luego adquirían las propiedades a precios por debajo del mercado. El párroco de la iglesia, Thomas O'Malley, confirmó la historia cuando Jonathan lo visitó. «Ofrecieron una suma considerable», reveló el religioso, «pero me negué a vender. Esta iglesia ha servido a la comunidad por generaciones. No puedo simplemente abandonar a las personas que dependen de ella». Mientras conversaban, Jonathan notó un movimiento sospechoso en el exterior. Martínez estaba fotografiando a las personas que entraban y salían de la iglesia. Sus sospechas aumentaron al ver al guardia realizar una llamada y mencionar algo sobre limpiar la zona. De regreso a la furgoneta de vigilancia para cambiar las baterías de las cámaras, Jason compartió sus hallazgos con el equipo. Sandra comenzó a investigar de inmediato sobre Horizon Development. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», comentó Rebecca, analizando las grabaciones del día. «No se trata solo de discriminación social. Es un esquema sistemático de gentrificación forzada. Necesitamos más pruebas», respondió Jason, ya pensando en cómo expandir su investigación. «Algo me dice que Martínez es solo la punta del iceberg». Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese mismo instante, Martínez también estaba haciendo sus propios descubrimientos. En su oficina en Horizon Development, comparaba la foto de Jonathan Brooks con una base de datos, sintiendo que había algo familiar en ese rostro aparentemente común. La noche cayó sobre Nueva York,
trayendo consigo una lluvia fina y persistente. Refugiado en la iglesia, Jason reflexionaba sobre cómo su experimento social se había transformado en algo mucho mayor. Ya no se trataba solo de documentar el trato hacia los menos favorecidos. Ahora estaba a punto de exponer un esquema que afectaba la vida de cientos de personas. Lo que aún no sabía era que sus descubrimientos habían despertado la atención de personas poderosas y que el cerco comenzaba a cerrarse a su alrededor. Martínez no era el único que sospechaba que había algo extraño con el novato de las calles, y algunos secretos son demasiado peligrosos para salir a la luz. A la mañana siguiente, la atmósfera en Central Park había cambiado drásticamente. Más guardias de Horizon Development circulaban por la zona, algunos claramente armados con porras. Jonathan se percató de que estaban siendo vigilados de cerca, especialmente por Martínez, que parecía aún más decidido en su vigilancia. María estaba visiblemente nerviosa. «Algo está diferente», susurró mientras compartían un café donado por una cafetería local. «Nunca había visto tantos de ellos por aquí». La tensión aumentó cuando un sedán ejecutivo negro se detuvo cerca del grupo. Del vehículo bajó una mujer elegante, vestida con un traje impecable. Victoria Harrison, CEO de Horizon Development. Caminó directamente hacia Martínez, ignorando por completo a las personas en situación de calle a su alrededor. Jason, a través de las lentes de Jonathan Brooks, observaba todo atentamente. Sus cámaras ocultas capturaban cada movimiento, cada palabra susurrada. Victoria gesticulaba de manera asertiva mientras conversaba con Martínez, quien de vez en cuando lanzaba miradas en dirección al grupo. «Esa es la mujer que ha estado comprando todo por aquí», explicó Juan, el exprofesor universitario, acercándose discretamente. «Dicen que tiene conexiones importantes en el ayuntamiento». Mientras tanto, en la furgoneta de vigilancia, Sandra hacía descubrimientos alarmantes. «Jason, tienes que ver esto», dijo a través del dispositivo de comunicación discreto. Victoria Harrison tiene varias empresas fachada. Horizon es solo la punta del iceberg. Hay un patrón de compras sospechosas en toda la ciudad. La situación se volvió aún más tensa cuando Victoria empezó a caminar hacia la iglesia. El párroco O'Malley la recibió en los escalones de la entrada, con una postura defensiva que indicaba que no era la primera vez que se encontraban. Jason logró acercarse lo suficiente para oír parte de la conversación. Victoria estaba ofreciendo el doble del valor inicial por la propiedad, pero sus palabras llevaban un tono velado de amenaza. «Padre, sea razonable», decía ella con una sonrisa fría. «Las cosas están cambiando en esta zona. No querrá quedar del lado equivocado de la historia». O'Malley se mantuvo firme. «Esta iglesia no está en venta, señorita Harrison. No importa el precio». En ese momento algo inesperado ocurrió. Pedro, el joven artista callejero, se acercó con su cuaderno de dibujo. «Señorita Harrison», la llamó. «Creo que querrá ver esto». En el cuaderno había un retrato perfectamente detallado de Jason Statham junto a un boceto que mostraba cómo el maquillaje y las prótesis transformaban su rostro en el de Jonathan Brooks. Pedro siempre había tenido un ojo excepcional para los detalles. Eso lo convertía en un excelente retratista. Victoria examinó el dibujo con creciente interés, mientras Martínez se acercaba rápidamente. Jason percibió que su disfraz estaba a punto de ser comprometido. Con un movimiento discreto, activó la señal de emergencia para su equipo. «Interesante», murmuró Victoria, mirando directamente a Jonathan. «Muy interesante, de verdad». Sandra, monitoreando todo desde la furgoneta, entró en acción de inmediato. «Atención todas las unidades», dijo en su teléfono fingiendo ser de la policía. «Tenemos una denuncia de actividad sospechosa en Central Park, cerca de la iglesia St. Patrick». La distracción funcionó momentáneamente. Cuando las primeras sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, Victoria y su equipo se dispersaron rápidamente, sin querer llamar la atención indeseada sobre sus actividades. Jason aprovechó la confusión para mezclarse con el grupo de María, quien lo condujo por una red de callejones y pasadizos que solo los moradores de la calle conocían. Llegaron a un refugio improvisado bajo un puente,
donde finalmente pudieron respirar. «No eres quien dices ser, ¿verdad?», preguntó María, con sus ojos mostrando más curiosidad que acusación. Jason sabía que había llegado a un punto crucial. Sus descubrimientos sobre Horizon Development eran demasiado importantes para ser ignorados, pero su disfraz estaba comprometido. Necesitaba tomar una decisión rápida sobre cómo proceder. El sol comenzaba a ponerse sobre Manhattan, pintando el cielo con tonos anaranjados. En algún lugar de la ciudad, Victoria Harrison hacía llamadas importantes, moviendo sus piezas en un juego de poder que iba mucho más allá de la mera especulación inmobiliaria. Y en su escondite improvisado, Jason Statham se preparaba para su jugada más arriesgada. Una que podría exponer no solo la verdad sobre Horizon Development, sino también cómo la sociedad decide quién merece ser visto y quién debe permanecer. Invisible. La mañana siguiente amaneció con una energía diferente en Central Park. Victoria Harrison había convocado una rueda de prensa en los escalones de la iglesia St. Patrick, anunciando lo que ella llamaba el proyecto de revitalización urbana. Decenas de periodistas se aglomeraban en el lugar, mientras cámaras de televisión transmitían en vivo. «Este proyecto traerá nueva vida a esta zona», declaraba Victoria, con una voz rebosante de falsa preocupación social. «Vamos a transformar espacios subutilizados en áreas de convivencia para todos los neoyorquinos». Jason, aún como Jonathan Brooks, observaba todo de cerca mezclado con la multitud. Sandra y Rebecca habían colocado varias cámaras estratégicamente por el lugar, listas para captar cada momento de lo que estaba a punto de suceder. María y su grupo también estaban presentes, manteniéndose en las sombras, portando carteles improvisados que denunciaban las verdaderas intenciones de Horizon Development. Pedro, el artista callejero, distribuía discretamente copias de sus dibujos que documentaban la transformación gradual del vecindario. «Y es por eso», continuó Victoria, «que tengo el placer de anunciar que Horizon Development invertirá $500 millones en la revitalización de esta zona. El primer paso será en la remoción de las personas que realmente necesitan este espacio», interrumpió una voz fuerte y clara. La multitud se volvió hacia la voz. Jonathan Brooks emergió de entre la gente, caminando lentamente hacia el estrado improvisado. Victoria se congeló por un momento, reconociéndolo del día anterior. «Damas y caballeros de la prensa», continuó él, con una voz que ahora llevaba un acento británico familiar, «están siendo engañados. Esto no es un proyecto de revitalización, es un proyecto de exclusión social». Martínez hizo alusión a interceptarlo, pero Jason ya estaba quitándose parte del disfraz. Las prótesis faciales, la peluca, todo caía mientras subía los escalones. Un murmullo de asombro recorrió la multitud cuando se reveló su verdadera identidad. «Mi nombre es Jason Statham», anunció, ahora completamente libre del disfraz. «Y en los últimos días he vivido en las calles de Nueva York para documentar no solo cómo nuestra sociedad trata a los invisibles, sino también cómo empresas como Horizon Development lucran con el sufrimiento ajeno». Victoria trató de interrumpir, pero Jason continuó. «Rebecca, por favor, muestren a todos lo que hemos descubierto». En ese mismo instante, enormes pantallas instaladas discretamente durante la madrugada se encendieron, exhibiendo las grabaciones de los últimos días. Escenas de hostigamiento a personas sin hogar, reuniones secretas, amenazas veladas al párroco O'Malley. Todo estaba allí, documentado en alta definición. «Pero esto no es todo», prosiguió Jason, mientras Sandra distribuía carpetas apacientóse a los periodistas. «En estas carpetas encontrarán documentos que prueban un esquema de corrupción que involucra a Horizon Development. Sobornos, fraudes en licitaciones, empresas fantasma, todo para desalojar a los más vulnerables y lucrar con la especulación inmobiliaria». Victoria Harrison intentó retirarse discretamente, pero fue acorralada por los periodistas. Martínez, al ver que el juego se había volteado, bajó la cabeza y se alejó. En las semanas siguientes, se convertiría en un testigo clave en las investigaciones contra Horizon Development.
el párroco O'Malley, con lágrimas en los ojos, abrazó a Jason. «Dios obra de formas misteriosas», dijo. «A veces envía un ángel disfrazado de mendigo para cuidar a sus hijos». María se acercó sonriendo. «Sabes, siempre supe que había algo diferente en ti desde el primer día», confesó. «Nadie que realmente vive en la calle mantiene esa postura luchadora, incluso cuando intenta disfrazarse». En los meses siguientes, el caso provocó una verdadera revolución social en Nueva York. Horizon Development fue investigada y sus ejecutivos rindieron cuentas ante la justicia. El alcalde anunció un programa de vivienda social, utilizando los inmuebles recuperados de la empresa. La iglesia St. Patrick se convirtió en un centro de apoyo oficial para personas sin hogar. Jason usó su influencia para crear una fundación dedicada a combatir la invisibilidad social. Pedro, el artista que casi reveló su disfraz, fue contratado para coordinar talleres de arte para los moradores de la calle. Juan, el exprofesor, se convirtió en director educativo del proyecto. En una tarde de otoño, exactamente un año después del inicio de su experimento, Jason volvió al mismo banco del Central Park donde todo había comenzado. María estaba allí, ahora coordinadora del programa de acogida de la fundación. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo ella sentándose a su lado. «Viniste aquí para mostrar cómo las personas se vuelven invisibles, pero terminaste demostrando que, cuando alguien realmente nos mira, todos podemos brillar». Jason sonrió, observando el movimiento del parque. Niños jugaban, turistas tomaban fotos, personas sin hogar conversaban libremente con otros visitantes, todos compartiendo el mismo espacio, todos igualmente visibles. «En realidad», respondió él, «me enseñaron más de lo que podría haber imaginado, sobre dignidad, sobre resistencia, sobre humanidad». El sol se ponía sobre Manhattan, tiñendo el cielo de tonos dorados. En el banco donde todo comenzó, un famoso actor y una exmoradora de la calle compartían un momento de silencio, contemplando cómo a veces es necesario volverse invisible para hacer que los demás sean vistos. La historia de Jason Statham y su experimento social se convertiría en leyenda urbana, contada y recontada en las calles de Nueva York. Pero su verdadero legado no residía en los titulares de los periódicos ni en los documentales que siguieron. Residía en las vidas transformadas, en las barreras derribadas y en la conciencia de que, al final, todos merecemos ser vistos, escuchados y respetados.